Hoy en Pedagogía de Contrabando entramos en un terreno complejo y especialmente prolífero en esto de la batalla cultural educativa, la relación entre familia y profesorado. Es esta, a mi modo de ver, una relación basada en la tensión, pues la labor de ambas partes es tratar de ampliar la mirada de la otra. Y por eso, lejos de ser una Ujú. tensión negativa, es una tensión necesaria a la que especialmente el profesorado deberíamos estar muy atentos. No obstante, cuando la identidad profesional de este profesorado está basada en la idea de una figura de autoridad, esta relación suele resultar bastante incómoda y enquistada. De ahí que sea un espacio muy potente para la batalla cultural. Para hablar de esto, tenemos a una invitada muy especial que se expresa así en redes sociales. Sentimos mucho haber incomodado vuestro bonito claustro virtual de compartir experiencia y llevaros todos bien. ¿Qué es eso de contar cosas incómodas? Solo hay que contar historias bonitas de los buenos profes que luchan por su alumnado y cómo las buenas familias lo agradecen. Otro tuit. Exacto, aquel claustro virtual que añoran algunas era maravilloso, porque nadie cuestionaba nada. Se podía hablar mal del alumnado y nadie decía ni mu. Se podía llamar tarada mental a las madres y no pasaba nada. La autocrítica docente ni estaba ni se la esperaba. Otro tuit más. A bachillerato llegan hordas de analfabetos, pero no es responsabilidad en absoluto del profesorado, ¿eh? Bueno, igual sí, pero solo de esos de la inclusión. Otro más, el éxito educativo somos las madres. Otro, las aulas específicas o de apoyo, entendidas como aulas donde pasa la mayor parte del tiempo el alumnado NEAE, son una forma de segregación. No es inclusión, es hacer guetos de educación especial en la escuela ordinaria. Y el último, el que más me gusta, la educación es política. Es muy difícil que pueda haber entendimiento entre quienes entendemos una escuela inclusiva y enfocada a la justicia social y quienes tienen un discurso que le gusta a la ultraderecha, ni con los que se ponen de perfil. Hoy nos acompaña Almudena Ferrero, conocida en redes como Madre Chunga, muy activa en X, donde ella misma se presenta como Madre Caniche Muerde Tobillos y militante en espacios de familias con una mirada inclusiva y crítica con determinados discursos docentes. Almudena, aparte de ser una compañera que me ha enseñado muchísimo con su intervención y debate, es una persona comprometida, leal, una amiga y además de las personas que conozco que mejor lee Twitter educativo. Almudena, bienvenida. Hola, bienvenido, Nolo. ¿Qué tal? Aquí encantado de tenerte. Te lanzo la primera pregunta si quieres. ¿Qué ha pasado para que el claustro virtual haya pasado de ser ese espacio de intercambio bonito, precioso, a un campo de batalla entre profesorado y familia? ¿Qué ha pasado? Bueno, que, a ver, era un campo precioso, era muy bonito, porque nadie decía nada, nadie se oponía a nada, pero no era tan precioso. Cuando yo llego a Twitter, vengo desde Facebook. En Facebook nos encontramos en un grupo contra los deberes, lo que de ahí se genera el grupo de las madres chungas. Ahí ya tuvimos nuestros encontronazos con profesores y tal. Pero entrar en Twitter, pues bueno, aquello fue un poco el infierno en la tierra. O sea, fue una experiencia, no, no tanto, no tanto. Pero claro, nosotros llegamos allí y bueno, pues eso, se compartía una bonita experiencia y a nosotros pues no nos parecía tan bonita. Y decíamos, pues, pero esto al alumnado con necesidades, al alumnado con dislexia, cómo se lo adaptas? Y bueno, eso por un lado, hacíamos críticas, señalábamos lo que considerábamos que eran malas praxis, pues alguien contaba una anécdota y bueno, intentábamos buscarle la parte, o sea, analizarlo de manera que se viera que aquello no era tan bonito, pues no sé, o que no era tan bonito o que no era tan así. Pues, poner un ejemplo, pues hoy la mayoría de mis alumnos han venido sin hacer los deberes. Entonces, claro, decías, pero es que, ¿por qué mandas deberes a niños de tercera de primaria? Ese tipo de cosas. Eso por un lado. Por otro lado, donde tuvimos también más conflicto, nos encontramos con una serie de cuentas de supuestamente humor y ese humor siempre iba a ridiculizar al alumnado, de paso, detrás a sus familias.
no se consideraba una ridiculización, no se veía así, jaja, es muy divertido, es muy gracioso. Entonces, claro, nosotros le damos la vuelta y eso que se hacía sobre el alumnado, que se hacía sobre las familias, le dábamos la vuelta y lo decíamos sobre el profesorado. Entonces, amigo, eso ya era una falta de respeto, era una vergüenza, eso no se puede consentir. Y yo diría que por ahí fue lo que nos generó más conflicto. También decir, cuando hablamos de claustro virtual, a ver, en el claustro virtual no es, o sea, hay una parte que se llama a sí misma claustro virtual, una serie de docentes muy conscientes, con los que el conflicto ha sido menor y con ellos incluso hay personas con las que, bueno, he tenido y tengo buena relación y no hay o sea, no hay este tipo de problemas, no ha habido ataques, no ha habido insultos, no ha habido. Es otro tipo de profesorado, mucho más rancio, otros que son cuentas B, vamos, cuentas B. Estoy yo para hablar de cuentas B. Cuentas que no se sabe muy bien si son realmente profesores, si no lo son, pues mucho más rancios, mucho más duros, mucho más. Esos fueron los que, bueno, los que de ahí viene la madre que han hecho muerde tobillos, no me lo puso yo, no me lo llamé yo, me lo llamó un docente y me gustó tanto que me lo puse como nombre, me lo apropié. Claro, Almudena, porque fíjate, yo ya lo has dicho, ¿no? Pero escuchándote y leyéndote y muchas veces cuando hablamos, ¿no? Entre nosotros, claro, o sea, hay una idealización de lo que eran las relaciones del claustro virtual. Esto es como un poco, para que todo el mundo nos entienda, ¿no? Cuando en el grupo de WhatsApp de mi familia dicen que venía a polarizar porque antes me callaba ante los comentarios políticos y ahora no, ¿no? Un poco. Claro, entonces yo escuchándote, siempre cuando hablo de esto, siento que hay una reacción que puedo entender en su momento del profesorado, que no estaba acostumbrado a eso, pero que una vez se explica, yo no la entiendo, ¿no? Porque me parece que es muy razonable. ¿Por qué te crees tú que sigue habiendo gente que habla con nostalgia? Porque a día de hoy eso pasa, ¿no? De esos tiempos ideales del claustro virtual, cuando todo era paz y armonía. Pues no lo sé, pero yo creo que hay mucha gente a la que no le gusta el conflicto. O sea, prefiere quedarse en su, no sé, yo pienso así, pues tú piensas de otra manera, pues ya está, no pasa nada. No, hombre, no, sí pasa. Hay cosas en las que, bueno, se puede estar más o menos de acuerdo y no pasa nada. Y también si no se está, pues se debate. Pero no lo sé, no lo sé, la verdad es que no lo sé muy bien. Pues les incomoda que haya gente hablando, que haya gente que no son docentes, que se meten a hablar, que se meten a opinar, que no pisan aula y no lo sé, no sabría decirlo muy bien, pero es. Fíjate, pero fíjate qué interesante, ¿no? Que yo, como docente también, entiendo que el discurso de la familia siempre interpela, ¿no? Pues porque es lo que siempre te genera una tensión, porque es otra perspectiva como muy, muy diferente, pero muy necesaria. Lo que no entiendo es la intención muchas veces de silenciar esas voces como otras, ¿no? De ciertos discursos, de silenciar voces y que solo pueda hablar determinado, pues en este caso, determinado tipo de profesor o profesora, ¿no? Que imagino que de esto hablaremos. ¿Tú crees que esto, crees que ha aumentado con o sea, con esto que se dice de los algoritmos, de Twitter? ¿Crees que esto ha aumentado más? ¿Crees que ha cambiado? ¿Crees que sigue exactamente igual? No sé, un poco haznos tu diagnóstico de cómo crees que está el debate educativo en relación a esto. Creo que, bueno, que ahora está, sí que el algoritmo creo que sí que lo enturbia, que favorece el conflicto. Y, a ver, diría que es más diverso, en cierto sentido, se oyen más voces dentro de lo que Twitter deja, deja que se oiga y enseña. Es mucho menos monolítico, yo creo que eso también incomoda bastante, o sea, hay más voces. Está peor, bueno, yo creo que últimamente lo que hay es cuentas que no se sabe muy bien de dónde vienen, que son cuentas que hablan de lo educativo, pero que van apareciendo de repente, que cuentan, digamos, anécdotas que siempre llevan al catastrofismo, a lo mal que está todo, a lo mal que está todo desde el punto de vista de que está así de mal porque la educación es woke, permisiva, parque de atracciones, todas esas cosas que sabemos que es, en fin, en mi opinión es más bien todo lo contrario. Y
sí, yo creo que hay, por un lado, hay más diversidad de voces, se oyen más voces, pero también hay una cierta radicalización en algunos discursos. Sí, yo también opino parecido, ¿eh? Yo creo que hay un poco lo que tú decías de estas cuentas que surgen, ¿no? Que cada vez además me incomodan más. Pero sí que es verdad que siento que de alguna manera, pues por ejemplo, ¿no? Vosotras que las madres, ¿no? Hablo que estáis en Twitter, que estabais un poco, tú lo contabas antes, al principio al margen del debate, ¿no? Pues yo sí que siento que ahora, pues estáis presentes, ¿no? Permanentemente y os habéis instaurado, afortunadamente, como una voz presente, ¿no? Mira, uno de los temas que a mí me parece que es siempre un campo de batalla campal, valga el tema de la inclusión, ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú que son las claves de ese debate y por qué tiene con el profesorado ya en general de la educación mucha arista, pero especialmente cuando se plantea con el punto de vista de la familia? El tema de la inclusión para mí es fundamental, es lo que creo que es lo que me ha hecho meterme en en todos estos follones en todo este mundo. Eh, y, s- mm, a ver, la inclusión, para empezar, es algo, aunque lleva ya muchos años, relativamente nuevo. Es algo que va avanzando poco a poco y a lo que cada vez se le pide más. O sea, primero la inclusión, pues bueno, que estén los niños, que se les adapte, que se apoye, pero eso cada vez desde las familias, no todas, pero las familias también son diversas y cada una tiene su manera de verlo, pero se va pidiendo más a la inclusión. Por otro lado, el profesorado, pues bueno, sabemos cómo están las cosas, sabemos las famosas ratio, cada vez se le exige más también, cada vez la educación es más compleja. Entonces, por eso es un campo de batalla importante y muchas veces lo que se hace es esa frustración del profesorado de no llegar a todo, porque es cierto, porque hace falta, más que menos ratios, yo diría que hace falta más tiempo, menos horas lectivas, una escuela más lenta, más tiempo, más poder dedicarse a lo que hay que dedicarse, al alumnado. Entonces, claro, además, lo que ellos consideran, además, tener que ocuparse de este alumnado que bueno, que requiere más tiempo, que requiere más atención, que requiere más formación, pues se vio como un conflicto. No sé, no me estoy explicando muy bien. No, yo te estoy entendiendo, ¿eh? Sí, Realmente, y de hecho estoy muy de acuerdo en lo que dice. Cada vez exigimos más a la educación, hay un malestar del profesorado que es absolutamente legítimo, ¿no? A mí me gusta mucho la idea de lo que tú hablabas, ¿no? De educar con calma, ¿no? Con tiempo para las cosas que hace falta. Y entonces el tema de la inclusión es un tema que despierta malestar, ¿vale? Y por otro lado, pues las familias, lógicamente, cada vez pues demandan más la inclusión porque es un derecho. Entonces, de esto me gustaría que habláramos. Primero, me ha parecido interesante eso que decía. O sea, tú identificas diferentes posiciones dentro del profesorado con respecto a la inclusión, más o menos, ¿cuáles son? Por un mapa para los que no escuchen. sí, diría ahí, yo creo que es como un continuo de posturas. Por un lado está pues, el profesorado, que es realmente inclusivo dentro de lo realmente inclusivo que podemos llegar a ser, bueno, que ha salido un poco del concepto de la discapacidad clínica, el concepto clínico de la discapacidad, que no se centra en las dificultades del alumnado, sino en las barreras que impone el sistema al alumnado, que cree que todo el alumnado debe estar en los mismos centros, en las mismas aulas, y que eso es lo que hay, y que eso es lo que tiene que ser y que no hay otro. Ese es un perfil de profesorado que creo que poco a poco va siendo más, pero bueno, que es escaso. Y después, pues a partir de ahí, pues hay profesorado que dice que cree en la inclusión, que probablemente cree en la inclusión, pero que considera que faltan recursos y que sin recursos no se puede hacer. Pero claro, ¿a qué estamos esperando? Los recursos, ¿cuándo van a llegar? Si no se avanza hacia la inclusión, no va a haber recursos.
Entonces, esperar a que vengan recursos, ¿de dónde? Los recursos no crecen los recursos se están poniendo en los centros de educación especial, pues no llegan a las aulas ordinarias. Si los recursos es un aula segregada en un centro donde están los 4 o 5 niños que tienen más, digamos, más necesidades y están allí apartados y tal, eso no son recursos para la inclusión, son recursos para el profesorado, para los niños a medias, pero no es inclusión. Entonces, ahí hay, pues sí, luego está el profesorado que cree eso, que tiene un concepto clínico de la inclusión y cree bueno, que hay niños que tienen una serie de dificultades, que podrán llegar a donde puedan llegar, que necesitan una atención especializada, que es casi más terapéutica que educativa, y bueno, que consideran que lo que hay que hacer con esos niños pues es atenderlos específicamente y bueno, y que unos pueden estar en los colegios, otros pueden estar en las aulas y otros tienen que estar en centros de educación especial. Bueno, yo ahí, claro, para mí es muy difícil el entendimiento con estas posturas porque es que para mí es o sea, es un derecho, la inclusión es un derecho y ya está, y es que no se puede, para mí no se puede discutir, no se puede debatir. Luego hay un sector que, bueno, que hace mucho ruido, pero que espero que sea el menor, que considera que estos niños no tienen que estar en la escuela y punto. Estén separados y ya está. Bueno, a ver, dentro de esto también hay quien considera que los centros de educación especial es lo adecuado, porque es donde están los especialistas, porque es donde los niños están protegidos y porque realmente considera que son niños que, bueno, que con estar allí ya está. Y bueno, pues Claro, qué interesante. Yo creo que cualquiera que no escuche ya, aunque no esté familiarizado con el mundo de la educación, entenderá la complejidad del debate, porque es verdad que hay posiciones muy, como tú decías, que me gusta mucho, ¿no? Como un continuo. Yo sí estoy de acuerdo contigo. Yo creo que los derechos, no conozco ningún derecho que nos hayan dado. Yo creo que todos los derechos se han conquistado. Y creo que esto ha implicado movilizaciones y que además creo que no está reñido. Es decir, tú puedes querer la inclusión y decir, oye, mira, ahora mismo no puedo hacer más, pero voy a ir a la huelga, Tenemos montones de compañeros y compañeras ahora mismo en Cataluña manifestándose, que creo que es muy, muy guay eso que están haciendo. Entonces, a mí me parece que está muy bien, pero fíjate, me gustaba mucho la idea de lo que me decía antes, ¿no? Que creo que es la clave para entender este debate, porque mi sensación es que cuando lo colocamos en cuestión de metodológica, de recurso, al final, claro, se desdibuja el debate. Los derechos no se discuten, ¿no? Que un poco lo que tú decías antes. Y de hecho, poner a alguien en un aula diferente es segregar. Entonces, no sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que esto debería ser así, un derecho inalienable, ¿no? sí, yo creo que es un derecho que no se puede discutir y que es algo a lo que debemos ir, que las aulas específicas me parecen, la verdad es que me parecen no me gustan nada, o sea, me parece haber metido la segregación dentro de la escuela ordinaria. A ver, el aula específica como un recurso donde en momentos puntuales un niño, cualquier niño, además, cualquier niño del centro, por el motivo que sea, la puede necesitar, donde haya una serie de recursos, vale. Pero ese aula donde se mete a un grupo de niños que se pasan allí más tiempo que en su aula de referencia, que hacen actividades separadas, porque a veces nos hemos ido de excursión con el aula específica, pero ¿por qué te vas de excursión con los niños del aula específica? En el aula específica se van con todos los demás, con su aula de referencia, no tienen por qué estar ahí. Entonces, no, o sea, es un derecho y decir que no se puede cumplir porque no hay recursos, pues bueno, pues no, es que, hay que pelear por los recursos y Yo ya siempre está. pienso en la clave de la vivienda, ¿no? Porque es verdad que ahí se ve muy claro, todo el mundo, hay que pelear por tener una vivienda, ahí no se discute, bueno, como no hay, pues ya está, ¿no? Nos conformamos con esto, ¿no? Y siempre está sin embargo, en esto no. Entonces, eso me lleva un poco a la siguiente pregunta, que es, ¿por qué tú crees que este tema de la inclusión, que tú estabas contando tan claramente, genera tanta resistencia en una parte importante del profesorado? Y aquí yo creo que es importante que dejemos claro que
yo al menos reconozco que hay un malestar legítimo del profesor, a que tú hablabas antes, ¿no? Falta de recursos. No hablamos de ese malestar que lógicamente entendemos y compartimos, ¿no? Me refiero a resistencias de base con la idea de la inclusión. Pues yo creo que hay un sector del profesorado que considera que ellos, su labor no es, o sea, está para transmitir conocimiento, para enseñar, y no está para atender, o sea, para enseñar de otra manera, para atender a niños que no les sirve que tú llegues allí y cuentes lo que tienes que contar y luego se lo pidas en un examen, aunque esto puede ser, en fin, esto es un poco caricaturizado, pero bueno, es lo que ocurre en realidad mucho, mucho en las aulas. Y consideran que ese alumnado pues no es su alumnado, que no tiene que estar con ellos, que ese alumnado es para que lo atiendan especialistas y creo que esa es una de las claves de por qué provoca rechazo, porque no lo consideran su alumnado, consideran que no tienen que estar. Sobre todo en primaria hay un poquito menos de resistencia, pero en secundaria la idea es que ese alumnado no tiene que estar en el instituto. Y no, Qué no, interesante, no lo Almudena. acaban de reconocer como alumnado suyo. Qué interesante, fíjate, yo te estaba escuchando y estaba pensando en lo que siempre hablo yo, ¿no? De cómo la cultura escolar tiene una serie de normas y quién se adapta a esas normas, a esa manera de funcionar, beneficia a uno y a otro, ¿no? Porque en el fondo me da la sensación de que eso es lo que está en el fondo del debate, ¿no? Que es que no solo se debate cómo debe ser la educación, sino a quién y en qué condiciones se le reconoce el derecho a estar en la escuela, ¿no? Se tiene que ver con no solo la educación, quién tiene derecho a estar y quién no tiene derecho. También me parece que es importante matizar eso, no sé cómo lo ves tú. Sí, me Sí, refería en relación, ¿vale? Me refería en relación a no solo una cuestión de cómo educar, de cómo enseñar, de métodos, sino quién tiene derecho y quién no tiene derecho a estar en la escuela, ¿no? sí, creo que ese es el punto clave. Y bueno, pues es que de hecho estar en la escuela tienen todos los niños, todos los menores. Todos tienen derecho a estar en la escuela y si hay alumnado que no cabe en la escuela, lo que hay que cambiar es la escuela. Es que vamos, yo es que lo veo clarísimo, es que es una cuestión de justicia social, de derechos humanos y de justicia social y no hay más. Qué bien, muy de acuerdo, Almudena. Vamos a pasar de tercio, ¿vale? Uno que también creo que te ha reportado bastantes comentarios en Twitter cuando te he visto decirlo, que es la cuestión de la inspección y la familia. Yo sé que te he escuchado, te he leído a veces decir que animar a que las familias acudan a inspección cuando tienen problemas en la escuela. ¿Cuál ha sido, bueno, cuando consideran que hay cosas que reclaman, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido y la de otras familias cuando habéis dado este paso? Bueno, lo de reclamar está en el ADN de las madres chungas, o sea, hay que reclamar siempre, siempre. Siempre que algo no te parece bien, no estás de acuerdo, consideras que no cumple la ley, se reclama y ya está. Y reclamar es un derecho, no es enfrentarte al profesor, no es faltarle al respeto, ni siquiera es cuestionarle profesionalmente, es cuestionar una cosa que consideras que no se ha hecho bien y ya está, y se reclama. Mi experiencia, pues la verdad es que no tengo mucha experiencia en reclamar, o sea, yo parece que me está, pero yo reconozco que he tenido bastante suerte en primaria, mucha, en secundaria un poquito menos. Entonces, reclamación formal solo he tenido una, que no me dieron la razón, o sea, fue un suspenso de mi hijo que con el suspenso se quedó. Y bueno, hubiera reclamado más, pero es que no merece la pena. El problema de las reclamaciones que luego tienes que ir a la vía administrativa, entonces salvo ya que sea una cosa de titulaciones o de algo a largo plazo, pues ahí se acaba. Porque luego está, bueno, existe el relato de que inspección siempre da la razón a las familias, cosa que, vamos, Fíjate, ¿no? no, en absoluto. Unas veces te lo da, otras veces no. Yo lo que sí he recurrido varias veces a inspección, o bien con quejas así generales, o bien para pedir opinión o para pedir amparo con un problema que tuve, tal, con mi hijo. Y bueno, pues ahí en unas cosas me dieron la razón y en otras no. O sea, unas les parecían razonables, otras me decían, pues es que no podemos hacer nada porque nos parezca bien o mal, pues pueden hacer esto, pueden hacerlo, y en otras sí, en otras me dijeron, por ejemplo, decían
que perdía la evaluación continua, que había perdido la evaluación continua porque, bueno, no estaba enfermo, no podía acudir. Y claro, me dijeron, vamos, no, en absoluto, para nada. Entonces, bueno, pues la verdad es que bien, pues fueron a hablar al centro y tal, y bueno, pues se desbloquearon una serie de cosas y bien, ni para unos ni para otros, pues como tiene que ser. Lo que Oye, sí he Almudena, visto, sí, perdona, perdón. Dime. sí que, o sea, yo creo que para que una reclamación prospere, tiene que ser muy claro el incumplimiento. Porque lo que sí que he vivido varias reclamaciones en la Asociación de Madrid con la Dislexia de niños a los que no se les ha hecho ninguna adaptación durante el curso, negarse a hacer esas adaptaciones, llegar al final del curso, decirles que tenían que repetir y esas repeticiones las ha parado inspección. Pero porque son, o sea, casos clarísimos de que si no se han adoptado medidas no se puede aplicar la repetición. Pero Pues te tiene que iba a ser preguntar muy claro. justo por eso, si de alguna manera, bueno, tú en relación con las familias que habla y tal, ¿sentís que hay un respaldo institucional o más bien una lucha de desgaste? Es decir, que os cuesta trabajo llegar a conseguir cualquier cosa, aunque esté muy claro, ¿no? Esto que tú decías. Cuesta trabajo, tiene que estar muy claro. Esa inspección, por lo menos en mi experiencia y en lo que yo he visto, no, o sea, no le quita la razón al profesorado así como así, o sea, tiene que estar muy fundamentado y bueno, yo diría que, bueno, que inspección, pues está bien, o sea, hay que recurrir a inspección porque es la herramienta que tienes ahí. Y bueno, pues bueno, como te digo, como la justicia en general, pues unas veces funciona bien y otras veces funciona peor, pero Oye, ¿y cómo es? Fíjate, esto me interesa a mí personalmente, ¿eh? ¿Cómo es el día después? O sea, te quiero decir, tú has hecho una reclamación en un centro de inspección y claro, me imagino que después esa convivencia con el centro, o sea, que hay un riesgo real ahí de que pueda haber, pues, consecuencias, ¿no? ¿O no? ¿Tú cómo lo ves? pues mira, yo en mi experiencia, el reclamar, ya no inspección, el reclamar, el plantear las cosas, mm, pues muchas veces no genera, sobre todo lo que no genera es que la idea que se tiene es que van a tratar peor a tu hijo. Al contrario. O sea, saben que, cuidado, cuidado, aquí nos van a responder. O sea, que de Ojo, alguna manera tú dices que sirve para marcar, marcar límites, ¿no? sí, sí. Yo la verdad que no, ya te digo que en general he tenido suerte, no he tenido muy malas experiencias en el colegio, sobre todo cuando he reclamado. Una cosa que digo muchas veces, ya no hay inspección, eso ya cuando ya son problemas serios, cuando son reclamaciones serias, pero cuando pides algo, perdón, es que me estaba hablando mi hijo, cuando pides algo, algo que sabes que tienes derecho, poner un ejemplo, pues mi hijo lee mejor con el ebook, con el libro electrónico que en papel. En vez de preguntar, oye, ¿mi hijo puede llevar el libro electrónico? No, tú escribes y dices, mi hijo va a llevar el libro electrónico porque, como sabes, tiene dislexia y lee mejor en papel. Y ya está. Ajá. Nunca me he encontrado que te digan que no. Eso como cualquier otra tontería, pues también con un disfraz que las niñas tenían que llevar falda. Oye, mi hija va a llevar pantalones, punto. O sea, no pido permiso. Ella va a ver como los chicos, con pantalón, ya está. Entonces o sea, me parece que es una buena manera de comunicarse, bueno, de plantear las cosas a las que tienes derecho y que suele funcionar bastante Oye, bien. Oye, Almudena, ¿y por qué? Sé que hemos hablado ya, ¿no? Pero me interesa por si, en relación con esto que cuentas, ¿no? Con cosas como más concretas, tienes más que decir. ¿Por qué crees que cuesta tanto que se cumpla la normativa con respecto a inclusión? Digo, lo que ya está en normativa, lo que debería ser automático casi. ¿Crees tú que hay algún motivo especial en este tema o no? Pues yo creo que es un poco la dinámica escolar, la falta de tiempo, la falta de coordinación. No lo sé, la falta de creer realmente que esas adaptaciones sirven, que esas cosas sirven, que creer de verdad que el niño o la persona pues se está encontrando una barrera y que no es, pues es que es vago, pues es que tal, es que
No sabré decirte, pero cuesta mucho. Siempre tienes que reclamarlo, siempre tienes que, o sea, por ejemplo, se supone que te tienen que dar al principio de curso, te tienen que dar el informe con las adaptaciones que se van a hacer en dislexia, por ejemplo, que es lo que yo más conozco. Yo no lo he conseguido en un solo curso, nunca me lo han dado sin pedirlo. Siempre tienes que pedirlo. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. O sea, no sé por qué. Fíjate qué interesante, te estoy escuchando ahora, insisto, yo lo estoy pensando como docente, o sea, que podría, claro, ¿cómo se construye una relación? ¿Cómo se construye una comunidad educativa cuando permanentemente hay estas cosas que tú dices, pues que generan tensión, que generan sensación de no cuidado por la otra parte, ¿no? Pues porque debe ser muy difícil, ¿no? Sentirte como familia que pertenece a una comunidad educativa, que todos más o menos tenemos que remar, que trabajar juntos, o no, no lo sé, que se me viene a la mente escuchándote. Sí, es muy difícil porque parece que estás siempre, y a las familias de verdad que no nos gusta. O sea, es complicado, o sea, te supone un enfrentamiento. Mira, es muy fácil, o sea, cuando se plantea cualquier duda, sea en redes o en los grupos privados que tenemos y tal, alguien cuenta algo y le decimos, oye, no, reclámalo, pues escribe, cuéntale esto, tal y cual. Cuando es otra persona, enseguida, en 2 minutos, has visto lo que le tiene que decir, cómo, por decir esto. Cuando eres tú, te cuesta un mundo. O sea, nos quedamos paralizadas. O sea, incluso las personas que tenemos ya un hábito, nos quedamos paralizadas cuando nos afecta personalmente porque es difícil. Entonces, creo que falta cuidado, falta mucho cuidado, falta. Porque, pues eso, ¿por qué cada año tienes que pedir algo que tendría que ser rutinario, que tendría que llegar? ¿Por qué cada año tienes que pedir llegar al principio de curso? Oye, mira, necesito que me des una tutoría. Prográmala desde el primer día, no sé, es. Que te estaba escuchando y me venían un montón de cosas a la cabeza porque, fíjate, te escuchaba y me venían cosas que se cuentan de determinados tipos de violencia, ¿no? De cómo se sienten las personas, ¿no? Y me identifico, me da hasta ternura, ¿eh? Te lo digo de verdad, escuchar en esa posición. Así que yo desde aquí a ver si sirve esto un poco pues para lo que tú decías, ¿no? Que nos cuidemos por los dos lados, ¿no? También entiendo que es verdad que hay veces pues que bueno, pues como siempre, no hay gente que se dirija al profesorado de maneras que a lo mejor no son las mejores y tal. Entonces, yo sí que creo bueno, que igual en este espacio puede servir para reclamar ese cuidado mutuo, ¿no? Sí, mira, esto que dices es verdad que hay familias que se dirigen mal. Bueno, hay familias que todos sabemos por dónde van y que se dirigen mal porque, bueno, El porque es profesorado. una batalla. Sí, Bueno, sí, bueno, a ver, una de las cosas que pasa mucho y que me enfada especialmente cuando estás hablando de cualquier cosa de esto, siempre llega un profesor y dice, bueno, pues dirígete al profesor, escríbele con respeto, háblale con respeto, pero ¿por qué das por hecho que lo voy a hacer sin respeto? O sea, ¿eso a qué viene? ¿Por qué me tienes que claro. decir que me dirija con respeto? Ahora, ¿qué ocurre? A ver, las familias hay de todo tipo y hay familias que no están acostumbradas a relacionarse de forma escrita, que no tienen una formación, que tienen otra manera de hablar, de dirigirse. Y muchas veces eso se considera como una falta de respeto, como una falta de. A ver, o sea, no se le puede exigir a las familias que redacten un correo. Eso a veces, o sea, eso se ha visto muchas veces en redes burlándose de cómo se dirige una familia. A veces se considera falta de respeto, cosas que te das cuenta que es no una mala redacción, pero una forma de redactar que puede dar lugar a Dicen una cuestión cultural interpretaciones. incluso muchas veces, ¿no? Una cuestión cultural también, sí, sí, sí. Es difícil, no es fácil si no es una persona acostumbrada pues, a escribir o no sé, a relacionarte con la administración. O sea, no es fácil redactar, ya no digo una queja, un correo al profesor, oye, pues mira, ha pasado esto. Claro, se tiende al lenguaje coloquial porque es lo que usan las familias. Entonces, muchas veces eso se vive como una falta de respeto hacia el profesor y muchas veces no es eso, es simplemente, pues bueno, pues que no se puede exigir una comunicación.
Qué importante esto que dice Almudena, pero además fíjate, yo insisto, desde ser profe, lo pienso de otra manera. Los profesionales de la educación somos nosotros y nosotras. O sea, somos nosotros los que deberíamos aceptar la responsabilidad de, oye, pues si viene alguna, pues hablarlo, ¿sabes? Pero no se le puede exigir a todas las familias, por lo que decías, porque familias muy variadas y no tienen por qué, pues, tener esas cosas claras, ¿no? Me parece muy importante lo que dice. Oye, hablando de docentes, ¿te parece? Yo sé que esto son un poco caricatura, ¿no? Hablar de buenos y de malos docentes, ¿ver? Pero nos sirve un poco para, bueno, pues para poner sobre la mesa algunas cuestiones. Me gustaría que nos contara un poco a lo largo de la escolaridad de tu hijo, con las experiencias que has tenido, que te han contado con otras familias, lo que lee en redes, que participas muy activamente en el debate educativo. ¿Cómo describirías tú desde tu experiencia a esos docentes que encarnan el modelo de escuela a la que defiende? O sea, y a lo justo lo contrario, ¿no? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las ideas? ¿Qué cosas lo hacen estar en un punto o en otro? Pues mira, yo creo que lo fundamental para mí en un buen docente es que trate bien al alumnado. O sea, es que ese es el principio de todo. El Que haya buen que trato, decirlo. que haya que decirlo, que haya que decirlo, que haya que decirlo. El buen trato, el respeto. Una cosa que me gusta especialmente, hay docentes, no me he encontrado muchos, no me he encontrado muchos porque es una cosa además de toda la sociedad, pero me he encontrado unos docentes que tratan a los niños como personas. Y esto que parece, pero claro, es que la sociedad es adultocentrista y a los niños no los tratamos como personas, ni los docentes, ni las familias, ni los adultos en general. Entonces, a veces me he encontrado con docentes que digo, ¿por qué? Porque, y me he dado cuenta que era eso, o sea, que debes hablar con los niños y les hablan como si fueran pues personas, no desde arriba, no desde una autoridad o no con condescendencia, mira, qué majo, qué gracioso. No, que sean profesionales, claro, que tengan un mínimo, no sé cómo decir, que sepan no sé, que vayan un poco más allá del libro de texto, del cuaderno, de los deberes, que tengan una amplitud, que tengan ganas de aprender, que escuchen, que escuchen. A mí me parece fundamental. Que escuchen lo que dicen las familias, que escuchen lo que dicen los niños, sobre todo, que escuchen lo que dice el alumnado. Y pues eso, tampoco, no sé, yo al final, sobre todo con los docentes de mis hijos y tal, pues al final me conformo con muy poco, o sea, cualquier cosa de buen trato, Bueno, es que aquí pues yo creo que un poco es mucho, ¿no? En la línea de lo que tú sí, decías, ¿no? Yo creo que aquí un poco es mucho. Fíjate, a mí te lo reconozco y lo he dicho varias veces, ¿eh? Yo cuando escucho, leemos en redes, ¿no? Y tú lo sabes que también lo lees, todo este discurso continuamente hablando mal de la juventud, o sea, es que me parece incompatible con ser docente. O sea, ¿cómo puedes estar siendo docente, estando todo el rato hablando mal de la juventud? O sea, reconozco que saca lo peor de mí, ¿no? Entonces entiendo que un docente sensato, un buen docente, tiene que ser alguien que tenga cierto cariño, no idealice, no hablo de idealizar, pero que tenga respeto, que tenga por la juventud, ¿no? Un poco en la línea de lo que tú contabas. sí, claro, si no te gustan los jóvenes, no te gustan los adolescentes, ¿qué haces en un aula? Es que no puede ser. Y, Claro, yo y creo que te- sí, perdona. Sí. no, no, te iba a decir, en la línea de lo que estábamos hablando, que igual tiene más que ver con cómo entendemos la cultura escolar, que no lo sé, o sea, que igual son posiciones ideológicas, que igual tiene que ver con maneras de ser, o igual tiene que ver también con cultura escolar. Claro, si yo entiendo que lo mío es lo que tú decías antes, yo vengo aquí a transmitir información, ¿no? Y poco más, y la familia ya educa, esto también lo escuchamos mucho, claro, ahí es muy difícil ser un docente que atienda todo esto. No, no lo sé, ¿tú crees que tiene que ver con maneras de entender, con características personales, con cuestiones ideológicas? Me interesa cómo lo ves. Mm, Creo que tiene que ver con la manera de entender, qué es la escuela, a qué van los niños a la escuela y al instituto, qué tienen que, sí, lo que dices tú, la cultura escolar, qué tienen que hacer allí, cómo se tienen que comportar, qué es válido y qué no es válido en la escuela. Creo que es sobre todo una manera de entender la escuela.
Ideológico, pues no estoy muy segura. Evidentemente que tiene una ideología reaccionaria de ultraderecha o de derecha, etcétera, pues está claro. Pues ya está, es lo que cree. Pero aquí nos topamos con el rojipardismo en educación. Cuantísimos docentes que los ves, que tienen un discurso absolutamente de izquierdas y absolutamente, no sé, de justicia social en otros ámbitos, llegas a la educación y ahí desbarran, ahí les sale ya el autoritarismo, el niño no aprende, las familias no educan. A mí es un fenómeno que me asombra, que no acabo de entender, que no sé, me Reconozco, cuesta. reconozco que estoy igual que tú, porque me parece, fíjate que eso del rojipardismo que hablan, ¿no? Esto que ha explicado súper claro, me parece que se da en otro ámbito, pero especialmente en educación, mi sensación es que se da mucho más. Que es mucho más frecuente encontrarte a alguien que en lo social tiene una escala de valores como muy de izquierda, pero que en educación es como muy conservadora, cuando no directamente reaccionaria, ¿no? Yo lo achaco muchas veces a la experiencia escolar, al sesgo de superviviente. Es decir, al fin y al cabo, el profesorado es gente que ha tenido éxito en un sistema educativo, ¿no? En el que pasan mucho tiempo. Entonces, pues tiende a pensar que lo que le ha ido bien a ellos es lo que le va a los demás. Pero es verdad que me desespera. Yo no sé si a ti te pasa. Es absolutamente desesperante y además para mí es que además es incomprensible, o sea, no acabo de entenderlo. Sí, puede ser eso, la experiencia escolar, claro, que hemos tenido todos, y el sesgo del superviviente, sí, eso es, claro, es que eso se nos olvida. El profesorado ha tenido éxito en ese sistema, entonces, bueno, pues es muy difícil verlo de otra manera. Pero yo creo que tú y yo, los dos que somos gente pues como muy militante en ideas de izquierda y tal, claro, nos da, a mí por lo menos me da mucha rabia que en nuestro campo sea como aquí, no, es como, no, tú no, por Dios. Sí, sí, es esa sensación totalmente, pero por Dios, pero ¿por qué? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Oye, vamos a pasar de tema, vamos a entrar en la parte de que siempre llamamos la pregunta incómoda de alienada, ¿vale? Que la diseña específicamente nuestra compi alienada para todos los invitados y las invitadas. En este caso, la pregunta para ti es en clave personal, ¿vale? ¿Has cambiado de opinión en algo sobre la educación o sobre perspectivas del profesorado a lo largo de todo este tiempo o no? ¿O sigues manteniéndote en lo mismo? He cambiado, pero hoy día es como esto cuando te dicen, cuando eres joven eres rojo y después, pues yo cuando era joven era roja y ahora soy más roja, pues lo mismo, he cambiado, pero casi a más, o sea, a creer cada vez más en una educación completamente diferente, o sea, no creer ni en las calificaciones, ni en la transmisión de conocimientos, ni, bueno, los conocimientos son importantes, que esto luego, por supuesto, pero en otro modelo de escuela más flexible me gustó mucho, estuve escuchando a Jordi Colet hace un par de días y Muy buena esa ese excepción. enfoque que hace él de la escuela, como que la escuela ya en cierto modo nos sirve y que tenemos que ir a otra cosa. Todavía no he llegado ahí, no estoy ahí todavía estoy en más escuela, más escuela siempre es mejor. Pero vamos, yo lo considero avanzar, claro, habrá que empezar siempre a más. En cuanto al profesorado, a ver, lo que sí me he ido encontrando, he ido viendo que hay profesorado que merece la pena y mucho y que trabaja mucho y que, no sé, y que escucha. Es que me parece tan fundamental lo de escuchar. Sí, mucho no ha cambiado, o sea, creo que no. Hay cosas que igual matizaría. Yo he cambiado mucho de opinión, ¿eh? Además, muchas veces por actividad tuya o vuestra, ¿eh? Que me habéis hecho cambiar saludablemente de opinión en muchas cosas, ¿eh? Lo digo con todo el orgullo del mundo, ¿eh? Pero hay cosas que a lo mejor hoy matizaría, que antes no, que tú dirías, oye, pues esto igual, es verdad que dicho así, no es, no sé, no, o no, o sigue diciendo, no, esto es así, hay que decirlo. A ver, no sé, es que no se me ocurre así alguna cosa concreta, quizá un poco, bueno, pues ver un poco también, matizar un poco, no sé, es que no sé cómo expresarlo, ¿no? O sea, que bueno, que es verdad que es muy difícil, que hay
que hay unas inercias que es muy difícil y que tampoco el profesorado puede. Mira, ahora, por ejemplo, que estaban con lo de la ratio, pues yo lo de la bajada de la ratio es algo que no acabo de ver, pero al final dices, bueno, pues es verdad, si todo el profesorado está a favor de bajar la ratio, pues que se baje la ratio, ya está. O sea, un poco más, digamos, un poco más de flexibilidad, decir, bueno, pues igual es verdad que hay que dar un poquito de margen al buen profesorado, claro, a otros, pues es que, claro, si vas a decir que los alumnos son mal paridos, pues mira, No, 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 ahí o no, sea, no, ahí no, no compramos. ahí no. Pero sí, y en ese sentido un poco. Matices, la verdad es que poco. A ver, algunas interacciones concretas, sí, porque siempre te puedes equivocar y siempre hay veces que metes la pata, claro, y que te pasas de frenada. Pero bueno, así en general, ¿no? Hay quien me dice que he perdido un poco de gancho, ¿eh? Me lo Sí, dicen. no me lo puedo Sí, creer, sí, ¿eh? No sí, me lo sí, puedo sí. creer. Sí, sí. Sí, 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 alguna persona me lo ha dicho. Bueno, yo creo que poca gente más directa que... Sí, pero que desde que estoy en DIME y trato más con Que ha profesores y suavizado la tal, voz. que he Bueno, suavizado un poco pero también. mira, Bueno, pues que a veces también hay que eso, es tampoco me verdad. parece mal. O sea, hablábamos un poco antes del Exacto. cuidado, de crear comunidad, y yo entiendo que, lógicamente, fíjate, me parece una reflexión muy interesante. Cuando ocupamos espacios colectivos en los que estamos personas de todos los agentes, porque también se nos olvida permanentemente el alumnado, ¿eh? Hablamos de familia, Sí, pero yo también quiero militar en espacios donde haya alumnos y alumnas, ¿vale? Empezamos a vernos lo uno a lo otro. Y empezamos a vernos y empezamos a entender esto que tú decías antes. Oye, pues yo a lo mejor lo de la ratio no lo veo, pero hostia, si todo el profesorado, hasta el profesorado con el que yo veo que lo pide y lo necesita, pues yo estoy dispuesto a eso, ¿no? Me parece razón. Me parece una cosa como súper sensata. No me parece un bajar postura, me parece un entendernos, ¿no? sí, por eso creo que son muy necesarios esos espacios en los que estemos todos y todos en una situación de igualdad, cada uno aportando lo que, pero como comunidad educativa de verdad es muy difícil, pero bueno, se puede. Sí, sí que lo es. Oye, y en redes, hablando un poco del tema de redes, ¿crees que esto es más difícil porque se tiende más, invita más a radicalizar antes que matizar? ¿O tú crees que de alguna manera se pueden hacer espacios de debate honesto con estas tensiones entre los agentes? Se puede, pero creo que es bastante difícil. Yo misma lo veo, ¿eh? O sea, yo en redes me radicalizo más que en los debates que podamos tener a nivel interno, donde lo que tú dices, ves a la persona y claro, dices, bueno, pues. Y además, no sé, es que no voy a meter caña a los buenos, por hablar así un poco. No con eso tuve una experiencia, ¿no? Una muy desagradable con un docente, además al que aprecio muchísimo, que dijo algo que yo entendí mal y que claro, no me cabía en la cabeza, pero en vez de pararme a pensar, o sea, ¿cómo es posible? No puede ser que haya dicho esto. O sea, me tiré a la yugular y claro, él a su vez decía, pero ¿cómo puedes pensar que yo voy a decir esto? Y Claro. acabó bien, acabó bien, Bueno, pero fue un momento así un poco de decir, a ver, no, hay bueno, que pararse un fíjate, poquito. yo lo hablaba el otro día, no recuerdo con quién era, o incluso si era en alguna de las entrevistas que hacemos en Pedagogía de Contrabando, que muchas veces siento que hemos infantilizado el tema de discutir. O sea, discutir pues Mm. está bien y es normal y no pasa nada. O sea, igual pues como adulto tendríamos que enfrentar que, oye, a lo mejor un día tú dices algo y es un malentendido y a mí me puede sentar mal y luego lo podemos hablar, ¿sabes? Que no pasa nada. O sea, parece que es como, no hay que discutir, no hay que... Pues, oye, pues tampoco pasa nada. Somos adultos, somos compañeros, compañeras, nos podemos entender discutiendo, ¿no? Me parecía que... Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo voy a decir una cosa que te va a sorprender. A mí me gusta discutir. O sea, no se lo puede creer No, me nadie. pinchas y no O sea, y creo que sí que es muy sano. O sea, que se debe discutir, se debe debatir y no pasa nada, efectivamente. Hablando de esto de redes, de discusiones, hay una pregunta que sí que, fíjate que yo lo estoy pensando ahora, pero creo que habría que ponerla en todos los programas, ¿vale? Como la pregunta incómoda de alguien, habría que poner otra que es, bueno, tú especialmente, que eres muy militante en redes, que
mucho la batalla cultural, con además una visión por alternativa sobre educación, alumnado, familia. ¿Por qué cree que es importante estar en redes defendiendo este tipo de visiones? ¿Por qué crees tú que es fundamental hacerlo? Entiendo que lo crees porque lo haces, pero a lo mejor no, ¿vale? Pues porque se tiene que escuchar otras voces, porque no podemos dejar que ganen el relato de la catástrofe de la educación. Se tienen que oír, y aunque parezca lo contrario, no se oyen, y sobre todo en redes. En redes es lo que más se lee, lo que más se ve es el discurso tradicional, cuando no reaccionario, de la educación, pues eso, de la educación tradicional, del esfuerzo, del mérito, del examen, eh, se tiene que escuchar otras voces, se tienen que ver otras experiencias, se tiene que dar batalla. Creo que es muy importante, y creo que las familias deberían, se tendría que hacer más. Lo que pasa es que es muy difícil, es muy complicado, porque claro, ahí, claro, es que están tus hijos por medio, entonces es muy complejo, pero bueno, se- creo que es fundamental, y más ahora con el auge de la ultraderecha, y es que no podemos dejar que se queden con las redes. ¿Qué pasaría? No, te lo digo porque es un debate actual, o sea, tú sabes que se ha debatido mucho sobre irnos de Twitter, quedarnos, ¿no? En fin, esto está, y además es un debate como cíclico, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si estas voces alternativas que tú dices no estuvieran en ese debate, ¿no? Claro, sí, es verdad que es un debate. Por un lado, parece que, bueno, pues mejor, pues lo que opina mucha gente, nos vamos y ya está, y nos vamos a otros espacios. Por ejemplo, yo ahora últimamente entro más en Blue Sky de lo que entraba antes, y bueno, es un espacio donde es verdad que se comparten muchas cosas, hay información muy interesante. Creo que Mastodon también, incluso más. Lo que pasa es que ya no doy para más. Y, pero claro, pero es un poco una cámara de eco. No sé, no es, alguien se lo he leído, es como una cámara de ecos. Está bien, porque además se leen y se escuchan cosas que en Twitter mucha gente no se atreve a decir, porque sabes lo que pasa. Pero entonces, claro, si les dejamos las redes con más gancho, creo, con más tirón, solo a los reaccionarios, solo a la ultraderecha, y que solo sigan esas voces. Pero entiendo que es Parece complejo. mal receta, ¿no? Parece mala receta. Sí, pero entiendo que es complejo, y la duda que tenemos siempre, y cómo haces, y si contestas estás amplificando, y es complicado, pero bueno, yo considero que hay que estar y que hay que Oye, Almudena, ¿y enfrentarse. tú crees que hay una disputa por el sentido común, ¿no? Entendiendo esto el sentido común como lo que es los discursos que suenan normales, ¿no? ¿Tú crees que hay una disputa sobre el modelo educativo ahora mismo en redes, en esta batalla cultural? O sea, ¿crees que realmente se está disputando el sentido de los discursos educativos? Yo creo que sí que se está disputando, bueno, mi sensación últimamente es que perdemos, pero por eso es más necesario todavía. Pero creo que sí que hay una disputa, y que la batalla educativa está ahí, es muy importante, y se enmarca un poco, bueno, pues en un poco la idea que se está generando en todo, de volver a lo tradicional, de volver a lo de antes. Nos lo están quitando todo, que se hace con la inmigración. Esas fotos de mira el metro hace 30 años, qué notas. Ahora no se puede comprar un piso, no se puede vivir, que es verdad, la vivienda está carísima, es un horror y no se puede, pero esa manera de decir nos lo han quitado, eso, la frase nos lo han quitado todo, y ahí entra la educación también. Los chavales ahora no saben porque no se les enseña, porque nos han quitado la autoridad, porque han quitado el respeto, porque han quitado el esfuerzo. Y son cosas, sí, de sentido común, que no sé, es que enganchan muy bien. Es que es lo de siempre. Y si antes funcionaba, porque ahora no, es mentira, no funcionaba, pero en Claro. vuestra cabeza funcionaba.
En tu Claro. cabeza funcionaba porque a ti te iba bien o porque, bueno, porque sí. Bueno, ya sabes que yo sostengo que la educación es como muy potente para activar ciertos marcos, porque en el fondo lo que estamos discutiendo es una idea de sociedad, pero a través de la educación. Estamos discutiendo eso sin discutir específicamente eso, ¿no? Entonces, sí que me parece como muy potente para la batalla cultural educativa, porque además, cuando se genera cierta incertidumbre, pues a partir de ahí lo que tú dices, ¿no? La siguiente receta es vamos a volver a lo anterior, que lo anterior sí que funciona, aunque yo no sé muy bien cuándo y cómo funcionaba, o sea, cuál es el momento idílico en el que la educación era fantástica y todo estábamos como súper bien, ¿no? No lo... En el nuestro, en el de cada uno. Ese Sí, es claro, el no, el momento nivel era cuando maravilloso. estudiaba yo, Es ¿no? como la música. La mejor música es la de cuando tenías 15 años. Claro, claro, claro. Oye, ¿y tú crees que, entiendo entonces que de alguna manera, aunque sea difícil, tú crees que es posible contrarrestar estos discursos, ¿no? Aunque el espacio esté pues como polarizado, ya lo hemos hablado. No, qué feo, no me gusta nada la palabra polarizado porque igual a cosas que no son diferentes, ¿no? Pero aunque esté lo del algoritmo, aunque sea el campo de batalla ajeno, lo de las redes sociales, tú sí que crees que de alguna manera podemos, debemos estar ahí, porque a veces es desesperanzador. O sea, ves las métricas del tuit más tonto evocando el discurso más simple y las métricas son enormes, ¿no? Sí, es descorazonador, pero hay que estar. Yo pienso que hay que estar, que no podemos dejarlo. Yo por lo menos no puedo. Es que no. Por lo menos de momento, a lo mejor algún día ya diré, mira, ya, hasta aquí he llegado. Pero creo que hay que estar, creo que hay que estar, creo que es importante. No sé, yo pienso que es importante, que hay que dar la batalla. No sé, espero que en algún momento la vayamos ganando, Sí. no sé. No sé si fuera de las redes se ven las cosas de otra manera, no lo sé, no estoy segura, pero no sé, porque en los medios es lo mismo. El otro día la entrevista con Pablo, es que en los medios es igual. Claro. Claro, yo creo que ahí sí que hay un ecosistema que facilita todo esto y los medios a mí me sorprende, lo hablábamos con Pablo, como en la entrevista con Pablo del otro día, que desde aquí invito a que alguien la revise si no la ha visto. O sea, a mí me sorprende determinados medios de corte a priori progresista comprando y reproduciendo discursos de este tipo del que estamos hablando, ¿no? Te diría que hasta me ofende a veces. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de luchar con este rojipardismo que tú hablabas antes si estamos continuamente alimentando ese tipo de posiciones? Pero yo sí que creo, fíjate, que la respuesta está en la única manera de atajar esto desde lo colectivo. O sea, tenemos que hacer redes nosotros, porque jugamos en campo ajeno, entonces la única manera es pues colectivizando, organizándonos en lo personal, en lo presencial y en lo digital, ¿no? Si quieres, ¿no? No sé si tú Sí, lo es ves. que era justo lo que te iba a decir, que generando colectividad es la única manera, generando colectivos y redes de unos con otros, y creo que es la única manera, además de sentirte apoyado, claro, y de ver que hay más gente que piensa como tú, que no eres esa loca tarada. Bueno, eso, por ejemplo, que no es eso es un fenómeno muy curioso, el encontrarte con que o sea, con la cerrazón, eso, por ese sentido común, de que parece que vas contra el sentido común y que es imposible que haya más personas que piensen como tú, y de ahí el rollo este de las cuentas B, el chiste este de tienes 200 cuentas B, porque es imposible, tiene que ser la misma persona, porque no puede haber cinco, que somos cinco, que somos seis, que somos siete madres que digan esto, seguro que es la misma, pero vamos a ver. Oye, Entonces sí, sí. me estoy dando cuenta ahora de que no te he hecho una pregunta que quizás debería haberte hecho al principio. O sea, no es solo ser familia, o sea, tú además eres madre, en femenino, Ah, quiero decirte. O sea, ¿eso lo notas? O sea, ¿eso está cuando permanentemente en tu relación? O sea, ¿se nota? absoluta y permanentemente. O sea, ya no es que seas familia, es que eres madre y la misoginia está ahí. Bueno, la última movida esta que he tenido en redes me han llamado gorda directamente. O sea, dices, pero vamos a ver.
Eso te Eso iba a decir, más por porque ser mujer que por ser madre, pero por ser madre lo mismo. ¿Qué haces que no estás cuidando a tus hijos? En vez de estar perdiendo el tiempo en redes, vete a cuidar a tus hijos. No te mandan a fregar, pero se quedan ahí a puntito. Y luego, pues las madres, esa idea de las madres, la mayoría de las madres actuales, pues tienen una formación como mínimo de secundaria, universitarias, trabajan, etcétera. Pero la idea de la madre y es esa señora que está en casa, lleva al niño al colegio y después se va a tomar un café con las amigas y, y ya está, y senta mucho, mucho, muchísimo, muchísimo. pero además tú has tenido experiencia, o sea, tú tienes un nivel de exposición muy alto y a ti te han hecho, lo estás contando ahora la última, pero podríamos dedicar esta entrevista a contar cosas que te han hecho, porque además tú pasaste una fase de anonimato en redes precisamente Sí. por cuidar, ¿no? No sé si quieres hablar del tema o prefieres no hacerlo. No, sí, sí, no me importa. El anonimato vino, bueno, pues fue porque al pasar mi hijo al instituto, al conocer a la orientadora, me encontré que entre las anotaciones que tenía era madre muy activa y muy crítica en redes. Claro, yo me quedé cuajada completamente. Digo, pero esto la verdad es que es una de las cosas que lamento no haber puesto una denuncia formal, porque claro, es que me parece muy fuerte porque era, o sea, es que era el informe de mi hijo, o sea, no era no, o sea, era un informe, y me encontré, entonces ahí decidí, porque yo antes estaba, en principio estaba con mi nombre, ahí decidí pasar al anonimato. Y sí, bueno, pues ya me perdí un poco de lo que iba a decir. No, te Sí. contaba que además, que eso que tú has tenido, no, ahí Ah, que me sí, parece gravísimo, muchas malas experiencias en redes de muchas, sí, decirte sí, sí. de todo, Bueno, vaya. yo y muchas otras madres, yo porque me he expuesto mucho, pero muchas. Eso recuerdo en una ocasión también que alguien le dijo, bueno, es que es, porque estaba hablando de las dificultades que tenía su hijo, dijo, que si tu hijo está loco, pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, cosas a ese nivel. Luego, por ejemplo, las fotografías, sacar eso me ha pasado ya un par de veces. La última todavía estoy un poco así porque me parece una foto preciosa. O sea, no entiendo, no entiendo por qué Yo querían, también, qué la he visto y era querían. foto bonita. Es una foto muy bonita. Además estaba con la camiseta de Lucía, que es una camiseta que me encanta. Entonces, bueno, pero ha habido otras cuando era anónima, bueno, de publicar mi lugar de trabajo, en fin, muchas, muchas, muchas cosas, Oye, ¿tú muchas crees que la cosas. intención de eso, Almudena, es que me parece interesante, esto estaba fuera a priori del guión, pero me parece muy interesante. ¿Tú crees que te lo digo porque yo lo pienso, ¿eh? Yo he tenido muchos menos que tú, ¿vale? Probablemente por cosas que estamos hablando, que soy hombre, que soy profesor, ¿no? Por todo este tipo de cosas. Pero las que he tenido, yo creo que la intención es que nos autocensuremos. Sí, sí, la intención es Que callar. es aleccionador, Sí, piénsatelo. porque además, o sea, la primera reacción, o sea, yo cuando me pasan algunas novedades un poco gordas, es empezar a pensar, bueno, ¿y yo qué necesidad tengo? Y pues si a mí al día siguiente estoy diciendo, pues, ¿creéis que me vais a callar? Eso digo, es claro, ¿no? Pero el primer paso, Pero el ¿verdad? primer paso, y mucha gente pues se ha ido retirando, claro. Mucha gente se ha ido retirando y es normal, y lo consiguen, lo consiguen, lo consiguen. Y además, bueno, hay una cosa que se me echa mucho en cara y tal, que es el tono, es que tienes un tono muy agresivo, o sea, eso es absolutamente falso. O sea, hemos vivido, tú las conoces también, gente educada a más no poder, Educadísima. Estamos pensando en la misma educadísima, sí, a persona. la Sí. misma persona que afortunadamente ha vuelto, o sea, y se le han dicho barbaridades exactamente igual, porque lo que molesta es lo que dices, no como lo dices, claro, Total. sí. Entonces yo ya llego un momento que digo, pues mira, me da igual. Claro, no, si me la van a Es liar decir, igual, igual, pues ya que ojo, lo hagan. contadísimos con los dedos de una mano si alguna vez he insultado y siempre ha sido de vuelta, o sea, vamos. Ujú, ujú. Digan lo que digan, no. Hay límites que no. Pero bueno, el usar un tono, pues mira, sí, el tono que quiero. Es que hasta ahí podíamos. No, Sí, pero a mí lo que me molesta de esto, y creo que tú lo vas a entender perfectamente, es que hay ciertos perfiles que que siempre justifican ciertos tonos. O sea, lo malo siempre está en unos tonos y no en otros. Lo malo siempre está en lo que se dice de un lado y no de otro. Pero supuestamente
son como más imparciales, ¿no? O vistos como más... Y a mí no me lo parece, hombre, pues lo normal, si me has dicho cosas muy graves, lo normal es que yo me enfade, ¿sabes? No sé. Sí, 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 el tema de la imparcialidad y de las dobles varas de medir. El seguir relacionándote es una cosa que me llama mucho la atención. Cuando hablamos al principio del claustro virtual, que me he quedado ahí un poco a medias, lo voy a decir que lo que se conoce normalmente como el claustro virtual, ahí yo lo que he notado siempre es el silencio atronador y el pasar, el ponerte de perfil, el seguir relacionándote, bueno, pues ya está, no pasa nada. Entonces, a mí eso es una cosa que me llama la atención. Hay cuentas, hay gente que dice auténticas barbaridades y no pasa nada, se siguen relacionando con ellos y compadreando y dices, bueno, pues nada, pues vale. Y a otros, o sea, es que te miran con lupa, Qué, absolutamente. qué bien esto que dices, ¿no? Pues yo lo pienso muchas veces, ¿no? Hay cuentas que dicen barbaridades y se siguen lo que tú dices, ¿no? Siguiendo, compadre, chistecitos y tal. Y luego, a lo mejor, otra cuenta en algún momento estalla y dice algo y directamente bloqueo o no, es que con esta persona no se puede hablar porque es que los tonos, cuando sistemáticamente se compadrea con cuentas que viven dedicadas al insulto, a la descalificación, a cuestiones que rozan la legalidad, la calumnia, ¿no? Sí, también te digo que ser mujer y además encima madre, eso también hace mucho porque o sea, se permite muchísimo menos, se permite muchísimo Estoy menos. O sea, se ve muchísimo peor, se ve muchísimo peor. estoy plenamente convencido de que tiene razón en esto que dices. Pues Almudena, si te parece, a mí me parece que más o menos hemos hablado de un montón de cosas y creo que es muy completo, además me parece muy interesante. Me gustaría para cerrar, un poco, al margen de que tú digas lo que quieras sobre cualquier tema que se haya quedado pendiente, que pensemos en eso, ¿no? En que si tuvieras que decirle algo a este profesorado que ve a la familia como un problema, como una amenaza. No digo malintencionado, ojo, digo que lo siente así. ¿Y tú qué le dirías? ¿Qué le dirías pues, para tratar de cambiarle esa perspectiva? ¿Qué le diría? Que escuchen, que se quiten, que intenten abandonar esa idea de que las familias están contra ellos, de que han perdido la autoridad, de que no se les respeta y que escuchen porque, bueno, las familias, claro, nos queremos llevar bien con el profesorado, si es que no sacamos nada, pero claro, también queremos que nuestros hijos estén bien tratados, o sea, que sus derechos se respeten. Entonces les diría, pues sobre todo eso, que escuchen y no sé, muchos son familias, eso es algo que tampoco acabo. Bueno, sí hay muchos que cambian cuando se convierten en familias y ven las cosas Qué un buen poquito de matiz. otra manera. De esto no hemos hablado y está en el centro. Claro, es que mucha gente es familia también, claro. Y entonces, pues les diría sobre todo eso, que intenten escuchar desde que no sé cómo decirlo, se bajen un poquito de la autoridad y de la idea y que no sé, que escuchen y que hablen con las familias y que intenten darse cuenta de que su forma de ver, además, esa es otra cuestión, que genera mucho enfrentamiento, que la forma de ver la crianza del profesorado no es la única y que porque muchos conflictos vienen de cosas que además ni siquiera son propiamente del sistema educativo. Es que se acuestan tarde, es que no obedecen, es que no desayunan, es que traen no sé qué para desayunar. Vamos a ver. Y entonces tenemos que contárselo y se lo decimos y no nos hacen caso. Bueno, es que no es la función del profesorado y eso genera conflictos que bueno, que no tienen, considero que no tienen ningún sentido. Entonces, no sé, yo creo sobre todo que intenten escuchar y de verdad que piensen que las familias no estamos contra ellos. En general, siempre, bueno, pues como todo, igual que no son mal, entre comillas, malintencionados, pues hay familias que también, claro, por supuesto. Pero que en principio las familias lo que queremos es que se nos escuche, que se nos deje participar en la escuela de verdad, o sea, que se nos dé voz, que podamos opinar más allá de hacer limonada el día de San Isidro, que es lo que se hace aquí en Madrid, y arreglar el patio, que de verdad que creo que las familias tienen mucho que aportar y que
eso, que escuchen, que intenten escuchar. Para mí, Pues, de las mayores satisfacciones en redes tengo, o sea, son dos. Por un lado, las madres que te dicen qué bien lo que dices, lo que has dicho, qué tal, me ayuda. Y por otro lado, cuando ya uno dice, pues esto que has dicho me ha hecho reflexionar, para mí eso es, vamos, me hace que merezca bueno, la pena todo lo hacer malo que que aguanta eso iba a uno. decir, es lo que me hace seguir. Pues muchas gracias, Almudena. Yo sí, fíjate Nada, qué importante veo eso que decías, ¿no? De cómo, no solo de participar, sino de cómo participamos, ¿no? Sobre todo, también para que nuestro alumnado viva la democracia en los centros educativos, ¿no? Que no es solo sino que también se vea cómo toda la comunidad participa, toma decisiones. A mí me parece fundamental. Y bueno, yo a no ser que quieras plantear algo más que tú crees que haya quedado en el tintero, yo... No, nada más. Lo único decir que, bueno, que yo estoy aquí, he seguido y soy un poco, se me ha erigido un poco la representante, pero que todo el grupo de madres chungas que venimos de Freestyle, que, bueno, yo les debo todo lo que sé y son unas mujeres, unas madres increíbles. No solo en educación, porque aquí estamos hablando de educación, pero es que ha sido en todos los aspectos. Una vez es muy gracioso cuando dicen al médico, no le, seguro que al pediatra no le dicen, vamos a ver, ¿cómo que no le digo al pediatra todo lo que haya que decir? Antes de los profesaurios se hablaba de los ginesaurios en los temas de maternidad. En fin, pues eso, en fin, que se lo debo todo. Que no quiero dejar Bueno, pues desde aquí le de, mandamos también un saludo y un un abrazo, ¿no? saludo, sí. Oye, Almudena, pues nada más, yo para cerrar simplemente quería darte las gracias, ¿vale? Por la valentía de exponerte aquí, porque además creo que tu opinión es más que necesaria y creo que además es muy interesante lo que hemos charlado y creo que además hace mucha falta que se vea estas charlas. Así que nada más, muchas gracias, A ti. compañera, Estoy y un muy a abrazo gusto. enorme. Un abrazo. Gracias. Nos dijeron que la educación no tiene ideología, que la pedagogía es solo método. Pero todo lo que ocurre en el aula, los discursos que vemos en las redes o en los medios, son formas de tomar partido en la batalla cultural educativa. Pedagogía de contrabando es un espacio para hablar de poder, de ideología y de escuela pública, sin permiso, sin anestesia. Porque cuando la pedagogía molesta, normalmente es que está diciendo algo que importa.